Y les doy la bienvenida a la segunda clase sobre el texto de Ana Rioja, que se titula Einstein, ideal de una ciencia sin sujeto. Entonces, la continuación de la clase pasada y vamos a ir al PowerPoint, que, permítanme un momentito, creo que no está abierto, perdón. Perfecto. Bueno, por si alguno de ustedes no estuvo la semana pasada, voy a pasar rapidísimo las diapositivas, no me tomo ni 5 minutos de la semana pasada y retomamos el esquema del modelo EHACE sobre cómo Einstein explica cuál es el método de producción de teorías según él. Entonces, la semana pasada vimos la foto de nuestra autora, sus publicaciones. Y yo proponía que el título debería llevar signos de interrogación, porque en realidad lo que está haciendo la autora es cuestionar que Einstein tenga un ideal de ciencia sin sujeto. Vimos dónde colocaríamos a Einstein y a Bohr en el debate realismo-antirrealismo, donde Bunge estaría en el extremo realista del lado izquierdo y un solipsista o un agnóstico respecto a la existencia de la realidad estaría del lado derecho. Explicamos este experimento cuántico de la medición del spin y cómo se relaciona con la paradoja del gato de Schrödinger. Y terminamos con esto. Bueno, y en la discusión vimos un poquito sobre los diferentes conceptos de a priori, pero digamos la última diapositiva que yo mostré fue esta, que es un diagrama que Einstein escribió en una carta a un amigo suyo y que nos explica que las teorías, axiomas o, digamos, propuestas científicas abstractas se obtienen a través de un brinco, jump, por eso llevan la J de jump, que parte de la experiencia, y para poner a prueba esas teorías o axiomas abstractos se tienen que hacer predicciones y contrastar con la experiencia si las predicciones se cumplen o no. Si se cumplen, pues vamos bien, y si no se cumplen, entonces volvemos a iniciar el ciclo para reformular nuestros axiomas. Y por eso se llama el ciclo EHACE o modelo de cómo se generan las teorías científicas según Einstein. Es experiencia, brinco, axiomas, predicciones y otra vez experiencia. Entonces se cumple el ciclo EHACE. Lo relevante aquí es que cuando se da el brinco, hay un papel del sujeto que decide cómo entender la experiencia y cómo plasmarla en su modelo científico, en sus axiomas. Y aquí Einstein está reconociendo un papel del sujeto. Entonces ahí nos quedamos en la semana pasada y ahora en esta semana vuelvo a retomar este diagrama para hacer hincapié en que hay un papel del sujeto aquí, ¿no? Por eso puse esa carita azul. Según nuestra autora Ana Rioja, Einstein mantiene una posición a priorista y pues vamos a dedicar los primeros minutos de esta clase a entender qué quiere decir esto. Por eso veíamos la semana pasada cuál era la propuesta de a priori en Aristóteles, en Kant, en Hegel y en Leibniz, ¿no? Y la afirmación de Ana Rioja es que los datos de la experiencia son ordenados y comprendidos con elementos de la razón que no dependen de la experiencia. Esto es a lo que Gerald Holton, experto en Einstein, llama los temas. Son temas, prejuicios,
maneras de organizar el mundo, y eso es lo que tiene una influencia en el brinco de la experiencia a los axiomas. Los elementos, según Einstein, pueden ser distintos para cada sujeto. Allí vemos una diferencia importante con Kant. Según Einstein, estos elementos de la razón son convenciones libres que nos ayudan a comprender la experiencia. Si pensamos que la naturaleza está formada por átomos o no, si pensamos que es determinista o es indeterminista, estos son como el tipo de estructuras o marcos conceptuales que influirían en nuestra experiencia. En el libro Física y Realidad, Einstein, según nuestra autora, dice que los conceptos determinan la posibilidad de los objetos, incluso, perdón, ahí me faltó una L, incluso de la experiencia. Entonces, estos conceptos, estos elementos, estos temas, también se conocen en la literatura de filosofía de la ciencia como esquemas de pensamiento o como marcos conceptuales que nos permiten tener experiencias del mundo y que son inverificables, pero no son arbitrarios. Esta última frase pues es importante, o sea, no se puede verificar si el mundo es determinista o no, es una especie de decisión, como cuando Hawking nos decía que el ser realista o el ser antirrealista, pues es como una actitud, ¿no? No es que se demuestre, es que uno cree que el mundo es así, hace un acto de fe de alguna manera, y por eso son inverificables, son decisiones epistemológicas que cada científico toma, pero no son del todo arbitrarios en el sentido de que el mundo tampoco se comporta a voluntad, ¿no? O sea, no es que yo voy a abrir ahorita aquí la puerta y va a aparecer ahí una playa y, digamos, está claro que la realidad se nos resiste y se comporta de ciertas maneras y que estos juicios o prejuicios que nosotros tenemos respecto a la composición del mundo, pues se derivan, no se derivan de la imaginación, ¿no? O sea, digamos, por no meter más ruido, o sea, solo hay que decir que no se pueden verificar, pero no son del todo arbitrarios. No es lo que yo quiera, como Poincaré, ¿no? Cuando dice así como que él puede imaginarse hasta 6 dimensiones, pero que en el mundo pues solo ha visto 3. O estos supercuerdólogos que dicen que hay, no sé, como 19 dimensiones, pues no son las que se quieran, ¿no? O sea, en fin, espero haber sido clara con esto, si no lo vemos en el momento de la discusión. El que no se pueda verificar no quiere decir que sea absolutamente arbitrario. Bueno, vamos a ver ahora cuáles son los elementos de la razón o temas que defiende Einstein. Para Einstein es muy importante la supremacía de las explicaciones formales. Como saben, su ecuación de E igual a mc cuadrada, que me parece la más famosa, es muestra de la importancia que Einstein daba a la posibilidad de describir con una sola ecuación, o sea, en términos formales, cómo se comportaba la materia. Y, perdón, es que están entrando personas a la clase, por eso de pronto me distraigo. Otro tema es la unificación. Einstein sí creía que debían escribirse teorías de la física y que no deben ser incompatibles entre ellas. Entonces, por ejemplo, se habla mucho que ahora en la física actual hay esfuerzos para entender de una sola manera las 4 fuerzas que son como la atómica, la magnética, la gravitacional, ahorita me acuerdo de la cuarta, pero el caso es que se quiere unificar. Si se fijan, esto pues es también muy aristotélico, ¿no? Como esta idea piramidal de tener principios fundamentales a partir de los cuales se pueda derivar el resto del conocimiento. Y en el caso de Einstein, además, tienen que ser matematizables. Otra creencia
que tiene epistemológica, otro valor que defiende Einstein, es que las leyes deben ser universales. Aquí, pues al igual que Newton, él piensa que como se comporten las cosas en nuestro planeta se tienen que comportar en el resto del universo. Y la visión contraria sería la que nos diría, por ejemplo, Lombardi y Labarca, que podemos dividir los campos de conocimientos en estratos y decir, bueno, a ver, las partículas del tamaño de los átomos o menores, pues se comportan bajo ciertas leyes, y los coches colisionando se comportan bajo otras leyes, y las galaxias y los plasmas se comportan bajo otras leyes, y no hay ninguna incomodidad en que haya como ciertos dominios de la ciencia y que cada uno tenga como sus leyes locales o relevantes para ese nivel de descripción. Lo mismo en el caso de biología, tendríamos como el nivel de los tejidos, el nivel de un organismo y el nivel de la sociedad a la que pertenece el organismo, y se puede hablar de que cada uno tiene sus propias leyes y sus propios comportamientos, y esto sería, o sea, lo que les estoy describiendo de los diferentes niveles se llama pues como pluralismo o dominios parcelados, que es lo que defiende Nancy Cartwright. Einstein no quiere que haya dominios parcelados con diferentes leyes. Cree que se puede escribir una ciencia única y que eso describa absolutamente todo en el universo. En ese sentido también va la cuestión del ahorro lógico, ¿no? O sea, mientras menos elementos utilicemos para describir más, mejor. Esto pues ya lo habrán escuchado ustedes en la navaja de Occam o en economía también se habla como de esta utilidad máxima de menos conceptos para más explicaciones. Y bueno, la simetría y la sencillez tienen que ver con las demostraciones matemáticas. Por ejemplo, se dice que una explicación matemática es más sencilla si se requieren menos pasos para demostrarla. Y la simetría tiene que ver con la estructura de la materia. Esto pues no creo que lo vayamos a ver hoy en detalle, pero pues a los que les interese muchísimo cómo trabajaba Einstein, pues pueden investigar más acerca de cómo estos eran sus valores epistémicos para la física. Y por último, puse aquí la causalidad. Esto se relaciona en mecánica cuántica con la cuestión de la localidad y que se pueda saber en dónde están las partículas y cómo se relacionan causalmente unas con otras. Es una información que Bohr y Heisenberg de la Escuela de Copenhague estaban dispuestos a perder, y vamos a pasar pues a ver también cuáles eran los temas de la Escuela de Copenhague. Pero para Einstein sí es importante la causalidad y la localidad. Estamos listos ya para ver las 4 afirmaciones de nuestra autora, de Ana Rioja, y creo pues entenderlas y verlas con calma, ya con todo el contexto que tenemos de la clase anterior y de lo que llevamos de esta. La primera afirmación de la autora es: Einstein mantiene una posición a priorista. ¿Por qué? Porque el material sensible es ordenado y comprendido con elementos de la razón que no vinieron de la experiencia. De esa experiencia que se está tratando de comprender, al menos. En segundo lugar, nos dice Ana Rioja que en virtud de su apriorismo, Einstein no puede fundamentar la existencia de un mundo exterior real si no es mediante la intervención del sujeto que atribuye realidad. Entonces, cuando nos dicen que Einstein es realista, tienen que ser al menos un realismo sofisticado en el que se está reconociendo que hay un sujeto que lo percibe. Hay este tipo de realismos. Por ejemplo, platicábamos en la clase sobre el texto de Hacking, platicábamos del realismo interno, de Putnam, en fin, ¿no? O sea, como una cosa es decir así el realismo puro y duro, y luego el otro pues es este realismo de un mundo que sí existe, pero que es percibido por un sujeto. Si queremos decir que Einstein es realista así de hueso colorado como Bunge, entonces
tenemos que decir que esas afirmaciones las hace desde un punto de vista de la fe o de la religión, en el sentido de que eso no se puede demostrar. Entonces, hay un credo epistemológico, que es este del ciclo de Hasse, en donde hay un sujeto, que es esa carita azul, en donde Einstein está consciente del papel del sujeto, y eso entra en contradicción con el credo metafísico, religioso, no demostrable, de que existe un mundo real independiente del sujeto. Hay una tensión filosófica, que no sabemos si Einstein era consciente o no de ella, entre lo que nos dijo en este esquema Hasse y entre sus afirmaciones realistas de un mundo externo. Por último, la cuarta afirmación de la autora es que la interpretación de Copenhague objetiviza la experiencia de una forma novedosa que Einstein no aceptaba. Aquí me faltó el acento en la o más bien se lo borró el PowerPoint. Bueno, entonces, si ponemos otra vez a nuestros autores en debate el día de hoy, que son Einstein y Bohr como representante de la Escuela de Copenhague, vemos que Einstein defendía la objetivización, o sea, el objeto de la física como un objeto clásico. Les voy a leer las características de ese objeto clásico en física. Es que se trata de un sistema individual con un principio de unidad y continuidad. ¿Qué es esto de la continuidad? Pues que hay un objeto, tiene ciertos límites, como nosotros, nuestro cuerpo, nuestro límite es la piel, y se puede definir cuál es nuestra localización en el espacio y en el tiempo, localización espacio-temporal. Y desde los indiscernibles y desde la filosofía natural antigua se defendía que dos cuerpos no podían estar al mismo tiempo en el mismo lugar. Esto solo ha sido, digamos, rebatido por el Metrobús, pero de ahí en fuera se supone que no pueden estar dos objetos en el mismo lugar al mismo tiempo. Y pues esta es la concepción del objeto clásico que Albert Einstein sigue defendiendo. Este objeto, además, tiene que tener magnitudes bien determinadas y bien definidas. Todas sus propiedades se pueden definir, su color, su temperatura, su forma, o sea, todas esas propiedades las posee el sujeto independientemente de que sean medidas o no, y están definidas independientemente de que las veamos o no. Y bueno, pues estos objetos existen dentro de un mundo real que es igual para todos. Por eso es un realismo unificado, ¿no? Nada de que, no, pues es que unos creen en los aluches, otros creen en los nahuales, otros creen en el Espíritu Santo y otros creen en, no sé, en los fantasmas, ¿no? Y entonces cada quien puede creer lo que quiera. Dice Einstein, no. Hay un mundo real y ese mundo real debe ser igual para todos. En contraste, nos dice Bohr que hay que entender a los objetos de la física de una nueva manera. Porque no se puede separar el objeto físico del acto de observarlo. Ya vimos que al medir los objetos cuánticos los afectamos de manera ineludible y tenemos que reconocer con humildad que no va a haber manera de definir qué ocurría con ese objeto antes de que nosotros lo observáramos. Solamente en el momento en que lo medimos podemos definirlo y podemos definir solamente algunas de sus propiedades, no la totalidad de las propiedades, porque según el principio de incertidumbre de Heisenberg, si medimos la posición ya no podemos conocer su velocidad y viceversa. Y así hay otras cantidades en mecánica cuántica que si conocemos una, no podemos conocer la otra. Entonces, Bohr está listo para aceptar que no podemos tener la descripción completa del objeto cuántico, sino solamente una indeterminada o parcialmente determinada. Y tenemos que abrazar esta incertidumbre
de entender que ahora sí es como se van a estudiar los objetos. El meollo del asunto respecto a la atención en Einstein es si la experiencia, esa línea recta que está abajo en su diagrama, que es la E mayúscula, esa experiencia está dada, es un mundo real, por acto de fe creemos que hay un mundo real. Fíjense, en Kant es una necesidad, ¿no? Que dice, yo tengo que postular la cosa en sí, porque si no, todo mi sistema estaría incompleto. Entonces, Kant lo postula un poco como a regañadientes. Y aquí la pregunta es así como, bueno, postulamos que existe ese mundo como un acto de fe o aceptamos que está determinada por el concepto de mundo que se tenga, ¿no? ¿Hay sujeto o no hay sujeto? Ese es el meollo del asunto respecto a la atención en Einstein. Y respecto al debate entre Einstein y Bohr, esta es la conclusión de nuestra autora, que no debe entenderse como un asunto entre objetividad einsteiniana versus subjetividad de Copenhague, sino como la discusión entre si entendemos a los objetos como clásicos o si aceptamos una nueva manera de entender a los objetos en la física. ¿Sí? Muy bien, entonces, pues esta es la presentación del texto. Y ahora pues tenemos tiempo para ver sus dudas. Les voy a leer solo la última parte de mis notas, que ya no están en la presentación, por si también ayuda para el debate o para las dudas. En el modelo einsteiniano de construcción de teorías científicas, la base del conocimiento es la experiencia. Esa experiencia puede estar dada previamente o puede ser un objeto que pase por los marcos conceptuales. Pregunta, ¿el universo debe concebirse como una unidad dependiente o independiente del sujeto cognoscente que lo estudia? Otra pregunta, ¿los datos sensoriales nos dan una experiencia incuestionable, inmediata, a partir de la cual construimos las teorías o no? Y tercera pregunta, ¿cómo llegamos a la conclusión de que existe un mundo independiente de nosotros si no hay una demostración posible? Nos dirían los empiristas lógicos del Círculo Viena, nos dirían así como, es que no hay manera de decidir si existe ese mundo o no, o si estamos en una matrix o no. Pero los científicos defenderían una postura que también está en la literatura, ya no la incluí en este temario, pero para que sepan, hay un libro que se llama El realismo del sentido común. Y ese realismo del sentido común dice, bueno, a pesar de todas nuestras limitaciones como sujetos cognoscentes, pues nos ayuda a pensar como por sentido común, pues que sí hay un mundo y que en él trabajamos y que le estamos estudiando, ¿no? O sea, un poco como para poder salir de mi casa y bajar las escaleras, o sea, yo tengo un sentido común y ese sentido común asume que hay un mundo real. No estoy todo el tiempo pensando si existe o no, ¿no? Porque entonces pues nos quedaríamos paralizados y ni siquiera haríamos investigación científica. Muy bien, bueno, pues por mi parte esta es la exposición del texto. Voy a parar la grabación y pasamos a un momento de debate y planteamiento de dudas.